Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una videoconferencia más. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Debo hacer un pequeño disclaimer, una pequeña aclaración. Este video fue hecho en vivo el día de ayer, sin embargo, por cuestiones técnicas, bueno, no se grabó y por eso lo estoy volviendo a hacer. Si tú no nos conoces, nosotros somos Casmet, somos una empresa dedicada a la audiología 100%. Nos definimos a nosotros mismos como una integradora de servicios en audiología, porque con nosotros lo mismo puedes encontrar equipo de diagnóstico de la marca Interacoustics, todos los equipos que quieras tú de diagnóstico los tenemos nosotros. Del mismo modo, auxiliares auditivos de la marca Signia, que es nuestro core business, de hecho es una de las partes más importantes y donde iniciamos en la industria de la audiología. Y si por alguna razón se te antoja tener un silloncito para otorrino, un sillón nuevo, una unidad nueva de otorrinolaringología, también con nosotros lo puedes tener. Entonces, básicamente, Casmet es este lugar en donde tú puedes tener todo lo que quieras desde el punto de vista audiológico. Llevamos ya bastante tiempito haciendo estos esfuerzos de videoconferencias con el único objetivo de que aprendas cosas nuevas y sobre todo puedas llevar a la práctica cosas nuevas. Esto es súper interesante y súper importante para nosotros porque por ahí en el mundo hay un montón de webinars y hay gente que está haciendo sus esfuerzos, los cuales son todos súper válidos, pero si queremos nosotros aterrizarlos un poco más a la vida actual, al contexto actual, a lo que está pasando actualmente. Desde hace más o menos 3 meses nosotros iniciamos con esta serie de videoconferencias tan periódicas, pero les recuerdo que llevamos más o menos 3 años haciendo videoconferencias por lo menos semanales. Entonces, bueno, les hemos hablado de muchísimos temas. Con la llegada de la pandemia, evidentemente nuestra vida cambió y la forma en la que teníamos nuestros planes de negocios hechos y la forma en la que nos comunicábamos cambió. Una de las primeras videoconferencias que yo te compartí fue justamente esta de cómo hablar a través de las redes sociales y de los nuevos métodos de comunicación que existen. Sin embargo, el día de hoy me voy a detener en platicarte en que existe un fenómeno bien curioso sobre el tema del teléfono. Por experiencia te lo digo, a veces nos da miedo hablar por teléfono y a veces, aunque tengamos un montón de personas a las cuales les podamos hablar, no lo hacemos por diferentes razones. Cada uno de ustedes en sus gabinetes definitivamente debe de tener una carpeta, una lista de personas que únicamente fueron a cotizar y que por alguna razón u otra no se concretó la venta. A estas personas las definiremos como prospectos. Y siguen siendo prospectos porque al final no nos compraron, pero ahí tenemos sus datos y esa es información muy valiosa que a veces nos da miedo ocupar. Solamente te quiero recordar algo que dijimos en una videoconferencia pasada. En estos momentos va a ser mucho más fácil que tú le vendas a las personas que ya conoces a que salgas a la calle a buscar nuevos clientes. Y si vas a salir a buscar nuevos clientes, lo tendrás que hacer a través de redes sociales. Y si los consigues a través de redes sociales, también serán prospectos. Y aquí viene el twist de toda la historia. El paso número uno, como siempre te platicamos, es tienes que tener una presencia digital sólida, una presencia digital frecuente, ¿de acuerdo? Y el paso número dos es empezar a captar leads, es decir, personas que estén interesadas en tu producto, pero el paso número tres es hacer una llamada telefónica para poderte poner en contacto con ellos, porque nada supera al intercambio verbal. Te voy a contar una historia para empezar. A esto le llamo la historia del teléfono de los 20 kilos. ¿En qué consiste? Ustedes saben que nosotros, los que nos dedicamos a la distribución de productos médicos, una de nuestros fuertes, una de las cosas que hacemos frecuentemente más bien, es la participación en congresos, la participación en eventos, la participación en todos los lugares con tal de darle visibilidad a nuestras marcas. Sucede que, digo, hablando un poco del trasfondo de todo, la elaboración y la preparación de un congreso toma aproximadamente 3 meses, mínimo. 3 meses en donde uno como equipo creativo debe estar pensando desde qué stand voy a poner, desde la negociación de los precios, desde qué regalito voy a dar, qué dinámicas voy a hacer, cuál va a ser la forma de trabajo, buscar el tema de los viáticos, buscar el tema de los hoteles, es decir, es una cantidad importante de trabajo que se tiene que hacer antes del Congreso, más una cantidad importante de trabajo que se hace durante el Congreso. ¿Por qué? Porque tienes que estar al pendiente de la gente, tienes que estar resolviendo dudas y nuestro objetivo primordial es tratar de conseguir interacción, es decir, interesar a la gente en nuestro producto para que ellos nos den sus datos y poder generar alguna cita después, una videollamada o algo.
Aquí es donde empieza la historia del teléfono de 20 kilos, porque pasa muy frecuentemente. Invertiste todo el tiempo en ir al evento, todo el dinero en estar ahí, en que la gente conozca tu marca, en llenar una base de datos gigantesca. Y en el momento en el que te toca hacer algo tan sencillo como levantar el teléfono y empezar a marcarle a tus prospectos, se cae todo. ¿Por qué? Porque el teléfono te pesa 20 kilos y entonces te cuesta mucho trabajo hacer esa llamada que es muy importante y que puede ser vital para tu negocio. Yo te lo hablo desde el punto de vista de la distribución, que es a lo que me dedico. Pero piensa en cuántos eventitos has estado tú, que si en la congregación, que si a lo mejor en alguna feria de salud, y a cuántos de ellos les estás hablando por teléfono. Sí, soy el primero en decir que las nuevas tecnologías y que las nuevas formas de comunicación nos ayudan a contactar a la gente mucho más rápido. Pero ojo, porque esto lo tocamos el viernes pasado. Nada, insisto, nada sustituye a la comunicación de voz. ¿De acuerdo? ¿Para qué te sirve tener una gran base de prospectos si no los contactas? Insisto, ¿de qué te sirve? Y te lo digo yo, que vamos acumulando información de cada congreso, una tras otra, tras otra, tras otra, y si a veces tú no haces el esfuerzo de llamarles y de contactarlos y de tratar de generar interacción humana, los mails no le van a decir toda la información que queremos que sepa. El WhatsApp no le va a decir toda la información que queremos que sepa. Y sí, yo entiendo que vivimos en un tiempo muy ajetreado en donde la gente está en movimiento y que a veces es complicado el tema de la llamada telefónica, pero tenemos que entender también que no podemos robotizar la comunicación. Pese a que existen un montón de herramientas, todas las herramientas que existen, los CRMs, los chatbots y demás, te van orillando poco a poco hasta tener comunicación humana. Y eso es lo que buscamos. Repito esta pregunta para que te la hagas a ti mismo cuando estés solito, sin tener que hacer nada, para que puedas reflexionar. ¿De qué me sirve a mí, Mario Laguna, tener una gran base de prospectos si no los contacto? Entendamos, perdón, que un prospecto es esta persona que puede estar interesado en mi producto. Y ya después lo descarto. Es que esto es interesante y es importante de saber. Es real, sobre todo en las ventas, que no todas las personas que tienes en tu lista te van a comprar. Pero pues si no haces las llamadas no vas a poder separar la paja del oro. Así de sencillo. Entonces, bueno, para que lo piensen. ¿Por qué nos da miedo hacer llamadas? ¿Por qué nos cuesta hacer llamadas? Leyendo muchos artículos y basándome en mi propia experiencia y en la experiencia de los equipos con los que he trabajado y demás, creo que la razón número uno es el miedo al rechazo. Nos da miedo llamar por teléfono y que nos digan, no, no me interesa. Nos da miedo llamar y que se nos niegue. Nos da miedo, ¿saben? Conectarnos con esta parte que a ningún ser humano le gusta, de el que es que no soy necesario para esta persona. Tenemos que empezar a cambiar paradigmas porque si no, no te vas a atrever a llamar por teléfono. Tienes que pensar que de todos modos te van a rechazar y que tal vez él no. Puede ser que tengas tú la suerte de que esta persona no te rechace y generar un candidato viable para venderle algo. Es importante que sepas y que hagas consciente que el miedo al rechazo nos paraliza en todo el proceso de ventas. Entonces, como lo hemos platicado en algunas otras videoconferencias, tienes que aprender a afrontar el rechazo. Porque te van a decir que no muchas veces. Y eso es normal. Y eso pasa. Y eso no tiene nada que ver contigo como ser humano. Segundo, creer, y esta me da mucho coraje, para ser muy honesto, me da mucho coraje, que no vale la pena llamar por teléfono. Oye Mario, pero pues es que ya lo contacté por WhatsApp y ya le mandé un mail y ya pues está el Facebook y está... A ver, no. Pensemos lo siguiente. Hay personas que realmente necesitan una llamada telefónica para aclarar dudas. Hay personas que realmente necesitan una llamada telefónica para conocerte. Y tienes que entender lo siguiente, no eres tú el que está hablando, es tu empresa. Si no das la apertura suficiente para hablar por teléfono y comunicarte de una manera asertiva, pues evidentemente el que queda mal es la empresa, no tú.
Ojo con ese punto porque, insisto, a mí me da mucho coraje cuando la gente me dice, es que no vale la pena llamarle. Por supuesto que vale la pena llamarle. No hay prospectos de cuarta, ni de quinta, ni de tercera, ni de segunda. Todos son de primera porque todos se pueden transformar en una posibilidad de venta. Tercera razón por la que nos cuesta hacer llamadas, porque queremos que molestamos al cliente. Yo aquí voy a hablar muy claro y muy honesto. Si el cliente te está dando su teléfono por las razones que se lo den, no le va a caer de extraño que le llames por teléfono. No le va a caer de extraño que le hagas una llamada, porque por algo él accedió a darte su número. Si no, simplemente no te lo daba. O si no, pasa lo que pasaba antes, cuando todo era por teléfono y no por redes sociales, en donde si querías enamorar a alguien y no te interesaba, simplemente le dabas tu número mal. Si te están dando el teléfono, es porque esperan que lo llames, así de sencillo. Cuatro, es que me da pena hablar por teléfono. Es que ¿por qué te da pena hablar por teléfono? Es que es una actividad muy sencilla y es una actividad de comunicación. Y es una actividad que si aprendes a hacer bien, este es un tip de los grandes de las ventas, de los que se dedican a vender desde toda su vida, si aprendes a hablar por teléfono bien, vas a cerrar muchos, muchos negocios. Por ahí hay ¿cómo lo podemos decir? Hay una imagen rara de los vendedores que se la pasan hablando por teléfono. Yo al contrario, y fíjese que esta idea personal, esto es totalmente mío, nada más, ha ido cambiando con el paso de los años. Actualmente me parece que se le debe dedicar un tiempo específico a las llamadas y que el vendedor que llama mucho tiempo es buen vendedor, porque al final los resultados hablan por ellos solos. Entonces, quítate la pena. Yo sé que cuesta trabajo, pero imagínate que estás hablando con alguien conocido. Imagínate que estás hablando con alguien que llevas mucho tiempo conociendo y que llevas mucho tiempo tratando y bueno, y te va a mejorar la dinámica en tu llamada. Y por último, y yo creo que la más importante y donde a veces uno hace la cara así rara, por tener esta creencia limitante absurda, ya hemos hablado de creencias limitantes, de decir, es que yo no estudié lo que hay estudiado para hacer llamadas. Creo que hoy más que nunca, en plena época de contingencia, nos hemos dado cuenta que así seas médico, audioprotesista, audiólogo o lo que sea que seas, todos tenemos esta necesidad de seguir generando. Y la única manera en la que vamos a seguir generando es a través justamente de llamar por teléfono a la gente. Imagínate qué pasaría si el audiólogo o si el audioprotesista tomara el teléfono y le llamara a fulanito, le dijera, soy fulanito de tal, quisiera saber cómo está, me gustaría agendar una cita, algo, ¿me explico? Entonces, nosotros como seres humanos vivimos llenos de creencias limitantes, no nos limitemos. Sí, estudiaste para hacer todo lo que sabes hacer, pero parte importante para que tú puedas detonar todo esto que sabes hacer, de cambiar vidas, de adaptar auxiliares y demás, tiene que ver con algo tan sencillo como llamar por teléfono. Parece un absurdo, ¿eh? Pero se los juro, hay mucha gente que no está peleada con el teléfono y no debería de ser así, mucho menos en este momento tan vital en nuestra industria. ¿Qué hacer? Tienes que entender que llamar es el vínculo para un porcentaje importante de tus clientes y no nada más para un porcentaje importante de clientes, para un porcentaje importante de actividades, actividades que no vas a poder concretar a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Esto como dato personal. Desde el punto de vista empresarial, si hay algo que a mí me molesta y que me puede llegar a incomodar mucho, es el intercambio constante de mails. Y no por el intercambio, no te cuesta nada escribir, pero una cantidad tan fuerte de cosas y tan importante de cosas se pueden solucionar levantando el teléfono y hablando, que a veces me parece absurdo que, oye, ¿te llegó tal cosa? Y la otra persona le contesta, sí. Y la otra persona le manda el mail de nuevo, ¿y qué piensas? Y el otro, pues pienso esto y esto y esto. Y la otra persona le contesta, no, pero es que estás mal, porque en realidad esto era para esto y esto y esto y esto y esto. Y de verdad, a mí en lo personal me parece muy poco práctico. Y ahora eso traspólenlo al tema de los pacientes.
¿Cómo le explicas a un paciente de qué va la prueba sin que le queden dudas a través de un mail o a través de un WhatsApp? No hay nada como que ya que lo tienes, ya lo captaste a través de las redes sociales o a través de cualquier método, le hables por teléfono para explicarle, porque además te presentas como ser humano. Este es un funnel de ventas simplificado y que si no lo conoces te lo platico. Es la forma en la que funcionan las ventas cuando tú empiezas a generar contactos y cómo estos se van disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. En la primera etapa de la generación del funnel es la generación justamente de contactos, en donde yo te voy a poner el ejemplo de nuestro lado. Nosotros vamos a un congreso y en el congreso se registran con nosotros 1000 personas, porque era un congreso de esos que no existen, pero un congreso gigantesco, ¿sí? De esas 1000 personas, nosotros tenemos la responsabilidad de ver cuáles son nuestros prospectos. Y la única forma, ¿sí?, de hacerlo es empezar a llamar por teléfono. Es decir, déjenme poner aquí el puntero. Pasar de acá a acá. Primero que nada se hace a través de campañas de mailing, ahí sí, WhatsApp, redes sociales y demás. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente, primero para eficientar tiempos y segundo porque habrá mucha gente que te diga en ese momento, no me interesa. Entonces, con los métodos nuevos, pues, se puede ir purgando toda esta base y te vas a quedar con los que realmente están interesados en tu producto o en tu marca. No le sigas con redes sociales, no le sigas con WhatsApp como tu medio de comunicación primaria con ellos. Con ellos siempre tienes que verlos a la cara si es posible. Y al día de hoy que no podemos salir, estas videoconferencias son importantes. Hablarles por teléfono es importante porque, insisto, aquí estos 100 prospectos, para yo lograr conseguir 10 clientes, los tengo que enamorar. Y para enamorar a alguien, no bastan palabras bonitas, se requiere de una cara bonita, de una muy buena actitud y de hablar y de hablar y de hablar para resolver dudas. Dudas que, insisto, se resuelven mucho más rápido vía telefónica o por videollamada que por un mensaje de WhatsApp o por un correo electrónico. Si yo les contara la cantidad de personas que nos han dejado de escribir simplemente porque no entendieron las cosas porque no les hablamos por teléfono, se dan un tiro, ¿de acuerdo? Entonces, de estos 100 prospectos, si lo hiciste muy bien, tú lograrás conseguir 10 clientes y estos 10 clientes pueden significar que tu negocio continúe en un mes más o no. Al final, llamar agrega el factor humano a la interacción. El hecho de que tú te tomes unos minutos para hablar con la persona cambia todo, porque lo estás humanizando, lo cual es importante. A nadie le gusta hablar eternamente con una pantalla, ¿sí? Con letritas nada más. A nadie le gusta respuestas genéricas, respuestas automáticas, y mucho menos en nuestro negocio. Yo me quiero poner del lado de que tú adaptas auxiliares auditivos. Entonces, lo que interesa es que el paciente o el familiar, acuérdense de lo que hablábamos antes de la influencia compradora o el que decide, escuchen tus argumentos vía telefónica para que también vibren qué tipo de persona eres y puedas generar confianza desde ese momento. Ojo con eso. Llamar agrega el factor humano a la interacción. Esta tabla la preparé para que ustedes sepan un poco cuándo se realizan llamadas y cuándo ocupo WhatsApps y redes sociales y que, bueno, no haya confusión. Definitivamente, la actividad número uno en donde yo voy a llamar, siempre, 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 es cuando me quiero presentar a mí mismo o a mi negocio. No hay una cosa peor que una presentación de PowerPoint ahí toda mal hecha, que le llegue a alguna persona sin un mensaje de fondo, sin argumentos sólidos, sin palabras bien pensadas, porque no dice nada ni de la persona ni de la empresa, ¿sí? La mejor manera de presentarte con un prospecto es a través del teléfono o a través de una videollamada, porque por lo menos pueden ver con quién están hablando. Entonces, si tú eres de los que te conformas con enviar un mensaje de WhatsApp para presentarte, me parece que tienes que cambiar un poco tu estrategia. Seguimiento de pendientes. Por un lado, el teléfono siempre funciona, pero aquí sí, el correo electrónico, por ejemplo, los WhatsApp son muy buenas herramientas porque lo permite que todo se quede por escrito y es mucho más fácil regresar a ellos en el momento que es que hay alguna controversia. En nuestro caso específico, justamente por eso, muchos de los cambios que hicimos hace algunos años fue manejar todo por correo electrónico o por WhatsApp,
porque en dado caso de que hubiera cualquier controversia, teníamos evidencias por escrito para pues, solucionarlo. Concertar llamadas, pues evidentemente por redes sociales es la forma actual. Promociones, esta es la estrategia que nosotros seguimos que tal vez te podría funcionar. Nosotros mes con mes, como sabes, lanzamos promociones y estas promociones están enfocadas a diferentes niveles, diferentes targets, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hacemos es, lo mandamos por redes sociales, lo mandamos por WhatsApp y lo ideal después es hacer un refuerzo de las mismas. ¿Por qué? Este refuerzo debería ser por teléfono. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de dudas. Entonces, por más específico que yo sea en el contenido que te mando, es normal que se presenten dudas, que si aplica tal modelo, que si no aplica tal modelo, que cuánto tiempo dura la promoción, aunque venga escrito en la promoción. Tenemos que entender que no todas las personas tienen los mismos canales de comunicación, que hay personas que son súper visuales y que enviándoles el visual, ahí está todo y lo entienden a la perfección. Pero hay personas que son auditivas y las personas auditivas necesitan que le platiques la promoción para entenderla mucho mejor. O habrá personas que son kinestésicas y ahorita no nos podemos tocar, pero sí requieren de la interacción telefónica para sentir esta conexión emocional con alguien más. Entonces, ojo con eso, por favor. Asesorías breves, pero por supuesto que las redes sociales. Branding, este es un tema interesante. El branding de tu punto de venta de tu negocio, pues no va a ser por teléfono, porque sería ahí sí bastante molesto. Es un poco lo que pasa con las tarjetas de crédito cuando te quieren ofrecer un producto. Es incómodo que tú no conozcas a una empresa y que te llamen por teléfono y que te digan, soy fulanito de tal, bla, 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 somos una empresa que llevamos más de 80 años de bla, 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 bla. Y la primera pregunta que uno se hace cuando te hablan es, ¿de dónde sacaron mi teléfono? Muy diferente a cuando tú ya tienes una base de clientes y entonces la gente ya te conoce y demás. Para que te conozcan, las redes sociales es ideal. Es la plataforma en donde nosotros vamos a generar el branding. Y este branding va desde que te conozcan a ti como empresa, después a ti como ser humano y a tu producto. Entonces, ojo con eso, por favor. Resolución de conflictos, total y absolutamente obligatorio. No hay manera, y lo pongo en el siguiente ejemplo, no hay manera de que se pueda resolver un conflicto a través de WhatsApp. Al contrario, creo que el tema de estar escribiendo todo el tiempo genera más confusión de lo que podría generar cualquier otra forma de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando tengas algún conflicto que resolver con tu paciente o con tu cliente, lo más recomendable es hablarlo por teléfono, porque además te evitas malos entendidos y entonces tú puedes ser como más hábil en ver cómo manejar la queja. Y tip, tú te darás cuenta hasta qué nivel está el problema. Porque si tu paciente te habla y te dice que está molesto, pero pues tú lo escuchas todavía abierto, tranquilo y demás, tú puedes ofrecer más alternativas que si te hablan por teléfono y entonces tú encuentras un paciente súper molesto y que no quiere saber nada de ti. Entonces, tip, cada que tengan que resolver una queja, cada que tengan que resolver alguna controversia, intenten hacerlo por teléfono. Y bueno, aquí dejo la tabla. Hay algunas otras indicaciones, pero esas me parecen las más importantes de momento. Te voy a dar unos consejos para bajar de peso, que son bien interesantes y bien importantes y que seguramente te van a encantar. Bajar de peso al teléfono. Si te acuerdas, tenemos esta idea errónea de que el teléfono nos pesa 20 kilos y por eso no lo queremos levantar para hacer una llamada. Entonces, ¿cómo le hago para irle quitando peso poco a poco a mi teléfono? ¿Y cómo le hago para irme motivando yo a hablar por teléfono y empezar a contactar a la gente y a buscar en mis bases de datos y hacer lo que el proceso de venta como tal implica? Empezar a reprospectar y empezar a reenamorar a la gente. Entonces, son unos pasos muy sencillos, a lo mejor algunos podrían parecer obvios, pero te aseguro que para muchas otras personas tal vez les ayuden bastante. Entonces, comenzamos con el paso número 1. Esto es un cambio de conceptos, ¿eh? Es un cambio mental incluso. Tienes que entender que tu llamada es importante. Hay mucha gente que piensa que estar llamando es molesto y que estar llamando está mal. No, 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 no. Tu llamada es importante porque tú estás ofreciendo una solución. En tu caso en específico, tú le estás llamando porque quieres solucionar su problema auditivo y tienes que darle el valor que se merece a tu llamada. No pienses
y quítate de la cabeza que estás importunando con tu llamada. Llama y ya, no pasa nada, ¿sí? Si tu producto es importante para tu target, insisto, llámalo y ya. Dependerá mucho de las palabras que ocupes, dependerá mucho de si ya tienes una relación o no, pero es importante que llames primero para que empieces o que sigas haciendo este ejercicio de que te digan que no, porque mientras más te digan que no, más fácil va a ser aceptarlo y te vas a sentir mejor cada que te digan que sí. Tienes que dejar de pensar que llamar te hace menos o que te hace un buscón. Ojo con eso, porque no eres el único que llama, todos hablamos por teléfonos, todos buscamos prospectos, todos estamos correteando la venta todo el tiempo, entonces es perfectamente normal, es parte ¿de acuerdo? Y te puedo asegurar que incluso tu prospecto al que le vas a llamar, ¿sí? Lo ha hecho alguna vez, porque las ventas están en todos lados, como siempre lo hemos platicado. Y como les pongo acá, el que no arriesga, pues simplemente no gana. Ese es el asunto, el que no arriesga no gana. ¿Cómo sabes que la persona a la que le estás llamando te va a cortar? ¿Cómo lo sabes? Es totalmente azaroso. Entonces, mentalízate a que tu llamada es importante y que tú eres un ejecutivo y que tú estás haciendo un trabajo muy profesional y llama y no va a pasar absolutamente nada. Hay veces, sobre todo para los que somos muy ansiosos, que si te llega un WhatsApp, te da ansiedad abrirlo y no lo quieres abrir, no lo quieres abrir. Y te doy este consejo. Piensa y trata de racionalizar la actividad. Es simplemente un WhatsApp. Un WhatsApp, por mucho que te insulten, no va a pasar nada, no te va a pasar nada físicamente cuando lo leas. Lo mismo con las llamadas. Por más incómodo que te sientas, es una llamada, no te va a pasar nada. Paso número 2. Identifica qué es lo que te genera ansiedad, ¿sí? Normalmente y en la mayoría de las personas, la ansiedad de las llamadas viene de la mano de que nos digan que no. Si ese es tu caso, pues no queda de otra más que hacer mera terapia de inmersión. ¿Qué significa? Mentalízate que siempre te van a decir que no. Y puede parecer raro que yo te lo diga, pero mentalízate que te van a decir que no, intentando el sí, por supuesto. Da todo de ti, pero mentalízate que te van a decir que no. Por ahí dicen, eh, intenta lo mejor esperando lo peor. Esa es la lógica detrás de esto. Trata de dar lo mejor de ti en la llamada, pero también mentalízate que te van a decir que no. ¿Para qué? Para que por un lado, si te dicen que no, bueno, no pasa nada, ya lo sabías. Pero si te dicen que sí, esto te va a elevar y te vas a sentir mucho mejor y te va a dar mucho más confianza de la que tenías antes. Entonces, ojo porque este es un tip que a mí personalmente me ha servido un montón. Recuerda que el no nunca te define como persona o como profesional. Y puede parecer extraño que lo diga, pero es que sí hay veces que el no nos afecta de una manera personal bastante profunda. El que te digan que no significa que tú no sirves, no significa que eres mal profesional, no significa que hay algo malo en ti, significa que simplemente el candidato o el prospecto no está interesado. Y hasta ahí. Así que take it easy, relájate un montón. No significa nada de ti, no te lo tomes personal. Y como siempre te lo digo y como siempre lo hemos dicho en estas videoconferencias, no se te debe de notar jamás que te afecta la llamada. O sea, no se te debe de notar, porque es bien incómodo cuando alguien te habla por teléfono y al principio está con la energía hasta arriba porque te quiere vender algo, porque te quiere convencer de algo, y en el momento en donde tú dices que no, bueno, hasta cambian el tono de voz y es bueno, que tenga buena tarde y te cuelgan. Insisto, estas llamadas no hablan de ti como persona, pero sí afectan la imagen del negocio y eso es lo que no queremos. Es muy desagradable cuando se nota que no te gustó que te dijeran que no y cuando, bueno, ya ni siquiera el buenas tardes dices para despedirte. Entonces, ten mucho cuidado porque esto puede resultar un arma de doble filo. Punto número 3, y esto es importante. Los seres humanos somos maravillosos para procrastinar todo. Somos maravillosos para inventarnos tareas de la nada y somos maravillosos para inventarnos tareas de la nada cuando no queremos hacer algo.
Por ahí te cuento una historia. Alguien en algún momento me contó de otra persona, que no voy a decir nombres por supuesto, que me decía, es que yo no puedo creer la cantidad de tiempo que le invierte en acomodar las carpetas de su computadora y de que todo quede bonito. En la superficialidad uno puede decir, ah, pues mira, qué persona tan organizada. Pero en lo profundo dices, es que claro, es una de estas actividades que uno hace para evitar hacer lo realmente importante. Alguna vez tuve una mentora que tenía la siguiente filosofía. Hay algo que no te gusta hacer, cómetelo de una vez. Es decir, vas a llegar y lo vas a hacer en ese momento, porque tienes que empezar por lo que no te gusta, por lo más complicado, para que tu día después se libere. Entonces, una muy buena herramienta es hacer una lista de todas las tareas que haces para evitar llamar, ¿sí? Como revisar archivos, mandar mails, mandar WhatsApp, redes sociales, y quita todo lo que no sea urgente. Estos al final son distractores que te autoimpones para evitar llamar, para no hacer la tarea. El tema de las redes sociales decimos que es un arma de doble filo, porque si no al rato me vas a decir, es que no llamo porque yo estoy bien pendiente de mis indicadores de redes sociales. No va por ahí. Tienes que aprender a segmentar tu tiempo y las llamadas son parte vital de esto. Número 4. Fija un horario diario para las llamadas. Yo te sugeriría incluso, como lo pongo acá, que en tu teléfono pongas una alarma y fija un horario de las 3 a las 4 de la tarde, de las 4 a las 5 a la hora que tú quieras, para hacer llamadas. Es importante que lo tengas para que te recuerde. Y lo que tienes que hacer es que en cuanto suena la alarma, en ese momento dejas todo lo que estás haciendo y te obligas a llamar. Es un tema de disciplina y es un tema de hacer el hábito. Después de determinado tiempo, dicen por ahí los neurocientíficos que después de 2 semanas ya se hace un hábito. Después de determinado tiempo, bueno, va a sonar la alerta y tú ya vas a estar preparado para hacer las llamadas. Estas pueden ser una llamada, 2 llamadas, 3 llamadas o dependiendo del tamaño de tu base de datos y también de la necesidad que tengamos de vender. Evidentemente, insisto, esta situación de la pandemia nos está obligando a salir de la zona de confort y de empezar a llamar y a llamar y a llamar y a contactar gente y a hacer todo lo que tenemos que hacer para vender. Número 5. Agenda las llamadas del día siguiente con antelación. Tómate un momentito, tómate 10 minutos antes de que cierres tu computadora y de que cierres tu negocio y prepárate para el día siguiente. Toma de tu base de datos 5, 6 o los registros que tú quieras y anótalos en alguna de de estas herramientas. ¿Por qué te las pongo? Porque es bien satisfactorio ir tachando actividades, incluso si tienes una agenda, es bien satisfactorio ir tachando las actividades que ya hiciste. Entonces, si tú desde un día anterior planeas lo que vas a hacer el siguiente día respecto a las llamadas, ya estás mentalizado, ya sabes que lo tienes que hacer y es más fácil llevar el control de lo que vas haciendo. Asana específicamente es una herramienta que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica y porque te ayuda justo a gestionar bien tu tiempo, es gratuita y tú puedes ahí hacer toda tu planificación de todo lo que tienes que hacer día tras día tras día y tiene un apartado en donde le vas poniendo palomitas y se va tachando solito lo que ya hiciste. Entonces es muy satisfactorio y esto te ayuda a motivarte, a saber que estás avanzando. Punto número 6 y este creo que es el que más me gusta. Si vas a hacer una llamada importante con una persona importante, habla de pie, trata de caminar y trata de gesticular como si estuvieras con esa persona enfrente. Aunque no lo creas, el movimiento, el que tú estés hablando por teléfono moviéndote, cambia la intensidad, los matices y la forma en la que te comunicas. Le da más humanidad a tu comunicación que estar sentado y hablar por teléfono nada más así, decir hola, ¿cómo estás? Bla, bla. Gesticula, muévete. En algún momento yo trabajé con unas personas que llevaban un call center y tenían un espejo. Y una de las reglas era que se tenían que ver al espejo cuando estuvieran hablando porque tenían que gesticular. ¿Sí? Y tienes que aprender a gesticular porque solamente de esa forma transmites lo que quieres transmitir para tu interlocutor. El interlocutor te va a percibir como una persona enérgica y eso siempre gusta. A nadie le gustan las llamadas y mucho menos las personas planas emocionalmente, porque si no caemos en el cliché
del call center. Caemos en el cliché de esta persona que únicamente te quiere dar un mensaje y entonces empieza la pasa hablando así y ya no sé ni qué está diciendo y no me interesa. Y mientras me está hablando, yo como posible cliente estoy volteando para arriba y estoy volteando para los lados porque ya quiero que se acabe y no quiero ser grosero para cortarlo. Entonces, es muy diferente cuando tú te comunicas a través de las emociones y entonces empiezas a hablar con diferentes tonos y con diferentes matices y subes y bajas la voz y eso es lo que busca el cliente, que alguien que lo haga sentir una experiencia incluso vía telefónica. Número 7. Disciplina y autocastigo. Y lo pongo el autocastigo ahí con los puntitos porque a veces nos tenemos que castigar un poco para hacer cosas que no nos gustan. Y qué mejor que esta frase de las mamás que tenemos bien tatuadas todos los mexicanos, que es hasta que no te termines todo, no te levantas de la mesa. Hay cierta verdad en esa frase universal de las madres. Si lo aplicamos a este proceso de llamadas, ¿por qué no mentalizarnos a que no me voy a levantar hasta que termine todas las llamadas que yo ya me había impuesto? Y ojo, y puse la palabra impuesto porque todo tiene que ver con disciplina y autogestión, mucho más ahorita. Si tú el que me estás viendo estás esperando que llegue tu jefe y te diga, es que hoy le tienes que hablar a 15 personas, ¿sí? Francamente te lo digo desde ya, no va a pasar. O te lo va a decir y no lo vas a hacer. Porque el ejercicio de hablar por teléfono depende mucho de la autogestión. Tú eres el que sabes a quién le tienes que hablar y cómo le tienes que hablar. A menos que trabajes en un call center en donde ahí sí tienes que cumplir una cuota de llamadas. Pero si no, tú tienes que tomar la responsabilidad de eso. A mí francamente me agota mucho el tema de estar correteando a la gente para que llame por teléfono, para que haga sus llamadas, para que, oye, ya hablaste. Es muy desgastante porque además, punto número uno, no es mi trabajo y punto número dos, es un tema de responsabilidad de la persona que tiene que hablar por teléfono. Entonces, trata de meterte en la cabeza lo siguiente, hasta que no termines todo, no te levantas de la mesa. Es una cuestión de disciplina, también de autocastigo, pero que poco a poco te va forjando el hábito. Número 8. Así como nos autocastigamos, también nos deberíamos de premiar, ¿no? Sobre todo cuando son cosas que no nos gustan. Te pongo un ejemplo. A lo mejor, si quieres un dulce, ponte una meta y di, ok, si hago 5 llamadas, las 5 llamadas que tengo que hacer hoy, pues me voy a comer el dulce que quería. Y entonces ahí tienes al dulce viéndote en tu escritorio desde lejos, ¿sí? Etéreo, esperando que acabes tus 5 llamadas. Entonces acabas tus 5 llamadas y ya tienes una recompensa. ¿Cuántas llamadas vale ese café que te quieres tomar? ¿Cuántas llamadas vale terminar hoy tus actividades más pronto? Entonces, ojo, el tema de premiarse le cambia completamente el contexto. Le estamos dando la vuelta a las llamadas porque ya lo vemos como un motivador, ¿me explico? Y por eso tengo aquí a Barbarita de Regil. Imagínate cuántos abdominales tendrá que hacer para poderse premiar con 4 hamburguesas. Entonces, el premiarse cambia, insisto, completamente la dinámica de lo que hagas. Inténtalo, te va a funcionar. Este punto es bien interesante, bien importante y bien chistoso. Muchas veces cuando hablamos por teléfono no tenemos ni idea de para qué estoy llamando. No tenemos ni idea de qué es lo que le quiero decir. Y ojo, no significa que tengas que tener un script, aunque si lo tienes, qué mejor, ¿de acuerdo? Pero tienes que saber para qué diablos vas a llamar, porque si no vas a sonar de la peor manera posible, no vas a dar el mensaje que quieres dar a entender a tu prospecto o a tu cliente y queda mal tu empresa de nuevo. Entonces, voy a compartirles un audio para que se den una idea de a lo que me refiero. Un segundo. Listo. Escuchen por favor nada más esta belleza. Oye, ¿hasta cuándo hasta cuando mucho me das chance para juntarlo y me lo traes? Y así nos escuchamos, ¿eh? Así nos escuchamos cuando no sabemos o cuando no tenemos planeado un speech chiquitito de lo que vamos a decir. Entonces, voy a volver a ponerlo porque de verdad me da mucha ternura. Oye,
¿Hasta cuándo hasta cuando mucho me das chance para juntarlo y me lo traes? Cuando yo, Mario Laguna, hago una llamada, 3 segundos antes de hacer la llamada, pienso rápido. 3 preguntas. ¿Qué le quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y qué quiero obtener? Insisto, ¿qué le quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Y qué quiero obtener? Todo tiene que ver con hacer llamadas. ¿Qué quiere decir o qué quieren decir ustedes? Eso dependerá completamente de su giro de negocio. Pero ¿qué quieren obtener? Esa es una pregunta que en este momento tiene mucha importancia. ¿Quieres obtener una cita? ¿Quieres que el paciente vaya contigo? ¿Quieres que te compre algo por internet? ¿Quieres que conozca el producto? ¿Quieres que se interese en ti? Piénsalo. Define qué es lo que quieres que el paciente te dé. Y insisto, todo tiene que ver con aprender a hacer preguntas. Por ahí hay muchos libros sobre el poder de las preguntas y de hacer las mejores preguntas en el tiempo correcto y etcétera. No estaría de más. Y como soy muy mala persona, voy a poner otra vez el audio porque me encanta escucharlo. Oye, ¿hasta cuándo cuando mucho me das chance para juntarlo y me lo traes? Si yo les contara la cantidad de vendedores que por no tomarse 3 minutos antes de hacer una llamada hablan así, no me la creerían. De verdad, no me la creerían. Y es que este tema de ser articulado cuando hablas se trabaja y es algo que tienes que ir todos los días creciéndolo y practicando y practicando y practicando y practicando, porque al final es un skill que muchos tenemos y que todos tenemos en menor o mayor medida más bien. Solamente depende de que lo trabajes y de que si no tienes, si tú eres muy consciente, porque eso también es importante, si tú eres muy consciente de que tal vez no eres el mejor para hablar, escríbelo. Ten notas. Ten algún apoyo que te permita comunicarte de manera correcta y no sonar como nuestro amiguito de la grabación. Número 10. Ya casi terminamos. No confíes en tu memoria. Y eso es importante que lo sepas porque yo desde hace mucho tiempo dejé de confiar en la mía, afortunadamente. Y en el tema de las llamadas es todavía más importante. ¿Qué te recomiendo? Y no lo recomiendo yo. Esto sale de un artículo de Forbes en donde nos hablan acerca del poder de las llamadas y demás. No confíes en tu memoria y ocupa las nuevas tecnologías en tu ventaja, ¿sí? Inmediatamente después de terminar la llamada, este es un consejo, haz una nota de voz sobre los puntos más importantes. Esto es muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque si no estás tomando nota en el momento de la llamada, se te van a olvidar cosas. ¿Y qué tal si la siguiente llamada es hasta dentro de 2 meses? Y el cliente tal vez sí logró entender porque él está muy interesado, él sí se acuerda. Y no hay nada más desagradable que te pregunten por algo de lo que tú no tienes ni idea. Y pasa mucho, y nos sigue pasando y nos seguirá pasando. Pero tratemos de minimizarlo. Yo te pongo un ejemplo. El día de ayer, cuando hice esta videoconferencia en vivo, unos minutos antes de hacer la videoconferencia, hice una llamada con una persona importante. Acabando la llamada, inmediatamente hice una nota de voz que la mandé a mi jefe por 2 razones. Primero, para que esté enterado porque tenía que estar enterado del asunto. Y segundo, porque yo al reescuchar esa nota de voz, pues sé el acuerdo al que quedé. Entonces, ojo, ya ni siquiera es necesario que lo escribas si no quieres escribirlo. Con que hagas una notita de voz después de la llamada, basta y sobra. 11 y último consejo. Tienes que aprender a que para el personal branding, es decir, para que la gente se enamore de ti y la gente quiera escucharte, tienes que ser lo más legítimo posible. Tienes que ser tú mismo. Las personas protocolarias, funcionan, por supuesto que funcionan y es la fórmula del call center, tener un protocolo en donde todos hablan igualito y todos hablan bonito y demás. Pero justamente en este momento y justamente para lo que nos dedicamos, aplica muy bien el tema de ser tú mismo, de ser lo más cálido que puedas. Y si es necesario exagerar alguna característica de ti para que te recuerden, hazlo. Es mucho más fácil que la gente te recuerde si exageras algo a que si eres plano y si dices tu speech nada más así. Es mucho más fácil que la gente te recuerde por ser el exagerado
a que te recuerde por haber sido totalmente gris en la llamada. Acuérdate que en estos ejercicios que hacemos, pues me estás viendo y estás viendo cómo me muevo y demás, pero por teléfono es más complicado, entonces tienes que ser un poco más exagerado. Yo te diría ser hasta un poco más histriónico en la forma en la que platicas, alzar el volumen, ocupar pausas, etc. Todos estos tips de oratoria aquí funcionan muchísimo. Entonces, tu fin último es que tu interlocutor reciba de ti información, pero aderezada con calidad y por qué no, y plantéatelo, uno que otro chiste no estaría mal si lo permite tu interlocutor. Es decir, la llamada en sí debe ser una experiencia. E insisto, a mí me irrita mucho que haya gente que al día de hoy diga, es que yo no nací para llamar, es que a mí no me sale eso de las llamadas. Por Dios, todos todo el tiempo estamos hablando por teléfono, por redes y demás. Es exactamente lo mismo. Respeta tu esencia y te aseguro que eso va a hacer que la gente se empiece a enganchar contigo. Cierro con la pregunta con la que abrí. ¿De qué te sirve tener una gran base de prospectos si no los contactas? Acuérdate que en este momento en el que estamos viviendo va a ser mucho más fácil que le vendas a personas que ya conoces que a personas nuevas. Entonces, si ya tienes una base de datos, ¿por qué no ocuparla de una manera mucho más eficiente y efectiva? Pues bueno, hasta acá dejamos la videoconferencia del día de hoy. Te dejo todas nuestras redes sociales. De verdad piénsenlo, el tema de las llamadas puede estar subestimado, pero actualmente es uno de los mecanismos más rápidos que tenemos para hacer contacto con la gente. Y pues nada, te repito mi nombre, soy el doctor Mario Laguna. Te pido encarecidamente que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, está nuestra página de internet y además te recuerdo lo que hemos estado platicando desde hace algunas semanas. Signia Telecare ya está disponible en México, llevamos muy buenas experiencias, todavía no cumplimos un mes y ya hemos hecho las primeras adaptaciones vía remota. Entonces no le tengas miedo a la tecnología y si tienes cualquier duda, comunícate con nosotros. Te agradezco muchísimo tu participación y nos vemos en la siguiente videoconferencia. Hasta luego. Gasmed, connecting our senses.